Hola, mi nombre es Donald Benoit, nuevamente por acá, estudiante de Educación Mención Biología del Instituto Pedagógico de Barquisimeto. En esta oportunidad quiero hablarte sobre las sensaciones táctiles. Dentro de las sensaciones táctiles se encuentran el tacto, la presión, la vibración, el prurito y el cosquilleo. A pesar de que es posible percibir diferencias entre estas sensaciones, estas tienen su origen en la activación de los mismos tipos de receptores. Varias clases de mecanorreceptores, encapsulados unidos a fibras mielínicas de tipo A, son los encargados de detectar las sensaciones de presión, tacto y vibración. Otras sensaciones táctiles, junto con las sensaciones de prurito y cosquilleo, son detectadas por los mismos terminales nerviosos libres asociados a fibras amielínicas de tipo C de pequeño diámetro. Es importante recordar que los axones mielínicos de mayor diámetro conducen los impulsos nerviosos a mayor velocidad que los amielínicos de menor diámetro. Los receptores táctiles de la piel y del tejido subcutáneo abarcan los corpúsculos del tacto, los corpúsculos laminados, los plexos de los folículos pilosos, los mecanorreceptores de tipo 1 y 2 y los terminales nerviosos libres. También quiero hablarte un poco sobre el tacto. La sensación del tacto suele ser el resultado de la estimulación de los receptores situados en la piel y tejido subcutáneo. El tacto grueso es el que permite percibir el contacto de la piel con algún objeto, aunque no permite determinar exactamente su tamaño, forma, localización o textura. El tacto fino es el que provee información específica acerca de un estímulo táctil. Por ejemplo, el lugar exacto en el que el cuerpo recibe el estímulo, además de la forma, el tamaño y la textura de la fuente de la estimulación. Existen dos tipos de receptores táctiles de adaptación rápida. Los corpúsculos del tacto o corpúsculos de Meissner son receptores para el tacto fino que se localizan en las papilas dérmicas de la piel lampiña. Cada corpúsculo es una masa ovoide de dendritas cubiertas por una cápsula de tejido conectivo. Como los corpúsculos de Meissner son receptores de adaptación rápida, generan impulsos nerviosos principalmente durante el inicio de la estimulación táctil. Son abundantes en los pulpejos de los dedos, las manos, los párpados, los labios, los pezones, la punta de la lengua, las plantas de los pies, el clítoris y el glande del pene. Los plexos de folículo piloso son receptores del tacto grueso de adaptación rápida que se hallan en la piel con vello. Consisten en terminales libres que vuelven a los folículos pilosos. Por ejemplo, un insecto que se posa sobre un pelo causa movimiento de la fibra capilar que estimula los terminales nerviosos libres. También existen dos tipos de receptores táctiles de adaptación lenta. Los mecanorreceptores cutáneos de tipo 1, conocidos como discos de Merkel, son receptores del tacto fino. Estos consisten en terminales nerviosos y libres aplanados con forma de discos, que están en contacto con las células de Merkel del estrato basal de la epidermis. Estos mecanorreceptores son muy abundantes en los pulpejos de los dedos, las manos, los labios y los genitales externos. Los mecanorreceptores de tipo 2 o los corpúsculos de Ruffini son receptores alargados y encapsulados que se localizan en la profundidad de la dermis y en los ligamentos y tendones, presentes en las palmas y abundantes en las plantas de los pies. Son más sensibles al estiramiento producido por el movimiento de los dedos o los miembros. La sensación de presión y vibración, una sensación sostenida que percibes sobre un arco más amplia que la del tacto, se origina por la deformación del tejido más profundo. Los receptores que contribuyen a la sensación de presión son los corpúsculos del tacto.
los mecanorreceptores de tipo 1 y los corpúsculos laminares. Los corpúsculos laminares o corpúsculos de Pacini son estructuras ovales grandes compuestas por múltiples capas de tejido conectivo que forman una cápsula y engloban a la dendrita. Al igual que los corpúsculos del tacto, los corpúsculos de Pacini son de adaptación rápida. Estas tienen una amplia distribución en el organismo, es decir, se pueden hallar en la dermis y en el tejido celular subcutáneo. En los tejidos submucosos que se encuentran debajo de la membrana mucosa y sensoras, en las articulaciones, los tendones y los músculos, en el periósteo y en las glándulas mamarias, los genitales externos y ciertas vísceras como por ejemplo el páncreas y la vejiga. La sensación de vibración es el resultado de la estimulación rápida y repetida de los receptores táctiles. Los receptores de la sensación vibratoria son los corpúsculos de tacto, conocidos como corpúsculos de Meissner, y los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos del tacto detectan vibraciones de baja frecuencia, mientras que los laminares detectan vibraciones de mayor frecuencia. Están las otras sensaciones como el prurito y el cosquilleo. La sensación del prurito o comezón proviene de la estimulación de los terminales nerviosos y libres por ciertas sustancias químicas, como por ejemplo la bradicinina, y a menudo se debe a una respuesta inflamatoria local. La bradicinina es una cinina y un potente vasodilatador. Los terminales nerviosos se liberan y los corpúsculos laminares serían los encargados de medir la sensación de cosquilleo. Esta curiosa sensación se produce solamente cuando la otra persona nos toca y no cuando nos tocamos nosotros mismos. La respuesta a esta situación rara se encuentra en los impulsos que son conducidos hacia el cerebelo y desde este cuando movemos nuestros dedos y tocamos nuestro cuerpo, lo cual no ocurre cuando alguien nos hace cosquillas. Está también la sensación del miembro fantasmas. Los pacientes que sufren una amputación de un miembro pueden experimentar sensaciones de prurito, presión o dolor, como si el miembro todavía estuviese en su lugar. Este fenómeno se denomina sensación del miembro fantasma. Una posible explicación podría ser la interpretación por parte de la corteza cerebral de los impulsos provenientes de las regiones proximales de las neuronas sensitivas que previamente los conducían desde el miembro, como si se originaran en el miembro inexistente o el miembro fantasma. Increíble, ¿no? También tenemos las sensaciones térmicas. Los termorreceptores son terminales nerviosos y libres localizados en la piel que presentan campos receptivos de 1 milímetro de diámetro. Existen dos sensaciones térmicas diferentes, el frío y el calor, mediadas por receptores distintos. Los receptores del frío se localizan en el estrato basal de la epidermis y se encuentran unidos a las fibras mielínicas de tipo A, de diámetro medio, excepto algunos que se hallan unidos a fibras amielínicas de tipo C, de diámetro pequeño. Se activan por temperaturas de 10 a 40 grados Celsius. Los receptores del calor no son tan abundantes como los receptores del frío. Estos se hallan en la dermis y están unidos a fibras amielínicas de tipo C, de pequeño calibre, y se activan por temperaturas que oscilan entre los 32 y 48 grados Celsius. Los receptores del calor y el frío se adaptan rápidamente durante la instalación de un estímulo, pero, como se mencionó, siguen generando impulsos con la frecuencia menor si el estímulo se prolonga. Las temperaturas menores a 10 grados Celsius y superiores a 48 grados Celsius estimulan sobre todo los receptores del dolor en lugar de los termorreceptores y causan sensaciones dolorosas que se detallarán a continuación. Sensación del dolor.
El dolor es indispensable para la supervivencia y tiene una función protectora, ya que alerta de la presencia de noxas o condiciones nocivas para los tejidos. Desde el punto de vista médico, la descripción subjetiva del dolor y su localización pueden ayudar a describir la causa subyacente a la enfermedad. Los nocceptores, de nocer dañar, receptores del dolor son terminales nerviosos y libres presentes en todos los tejidos del organismo, excepto en el cerebro. Los estímulos químicos, mecánicos o térmicos intensos pueden activar los nociceptores. La irritación tisular o la lesión libera mediante mediadores químicos como la prostaglandinas, cininas e iones de potasio encargados de estimular a los nociceptores. El dolor puede persistir aún después de la desaparición del estímulo que causó dolor, porque los mediadores químicos perduran y porque estos receptores muestran escasa adaptación. Dentro de las situaciones que generan dolor se encuentran la distensión, el estiramiento excesivo de una estructura, las contracciones musculares prolongadas, los espasmos musculares y la isquemia o el flujo sanguíneo inadecuado en un órgano. Se pueden encontrar tipos de dolor y también localización de dolor que explicaremos en un próximo video. A su vez, también se puede hablar de la analgesia del dolor, ya que las sensaciones dolorosas pueden presentarse a veces de una manera desproporcionada frente a estímulos leves, cronificarse a causa de una lesión o inclusive también aparecer sin una causa evidente. En tales casos es necesario recurrir a la analgesia o al alivio del dolor. Los agentes analgésicos como aspirina e ibuprofeno inhiben la formación de prostaglandinas, sustancias estimulantes de los nociceptores. Hablemos en esta oportunidad de las sensaciones propioceptivas. La propiocepción nos permite conocer la posición de nuestros miembros y de la cabeza en el espacio, y así saber cómo se están moviendo aun cuando no estemos mirándolos, de manera que podamos caminar, mecanografiar o vestirnos sin la necesidad de utilizar los ojos. La sinestesia es la percepción del movimiento corporal. Las sensaciones propioceptivas se originan en receptores denominados propioceptores. Aquellos propioceptores situados en los músculos, especialmente los de las posturas y tendones, informan acerca del grado de la contracción muscular, de tensión en los tendones y también la posición de las articulaciones. Las células exiliadas del oído interno monitorizan la orientación de la cabeza en relación con el suelo y a su vez la posición cefálica durante los movimientos. Como los propios sectores tienen poca adaptación y lo hacen lentamente, el cerebro recibe de continuos impulsos relacionados con la posición de las diferentes partes del cuerpo y lo hacen ajustes necesarios para asegurar la coordinación. La propiocepción también permite estimular el peso de los objetos y determinar el esfuerzo muscular necesario para realizar una tarea determinada. A su vez también tenemos los usos musculares. Estos son propios sectores presentes en los músculos esqueléticos que registran los cambios en su longitud muscular y que participan en el reflejo de estiramiento, mediante el ajuste de la amplitud de la respuesta del uso muscular al grado de estiramiento del músculo. El encéfalo determina el nivel general del tono muscular, es decir, menor grado de contracción cuando el músculo se encuentra en reposo. Cada uso muscular o neuromuscular consiste en varios terminales nerviosos de adaptación lenta que envuelven entre 3 y 10 fibras musculares especializadas, llamadas fibras musculares intrafusales, es decir, que están en el interior del huso. Una cápsula de tejido conectivo envuelve a los terminales nerviosos y a las fibras intrafusales y a las fija al endomisio y el permisio. Y ya para culminar, quiero hablarte sobre las vías somatosensitivas.
Estas transmiten la información recibida de los receptores somatosensitivos anteriormente descritos al área somatosensitiva primaria de la corteza cerebral y al cerebelo. Las vías que se dirigen a la corteza cerebral consisten en miles de conjuntos de 3 neuronas, las de primer orden, las de segundo orden y las de tercer orden. Las neuronas del primer orden conducen los impulsos de los receptores somáticos a la médula espinal o al tronco encefálico. Los impulsos sensitivos provienen de la cara, la boca, los dientes y los ojos y se propagan a través de los nervios o pares craneales al tronco encefálico. Las neuronas de segundo orden conducen impulsos desde el tronco encefálico y a la médula espinal hacia el tálamo. Y las de tercer orden conducen los impulsos nerviosos desde el tálamo hasta el área somatosensitiva primaria de la corteza del mismo lado. Los impulsos somáticos sensitivos que llegan a la médula espinal ascienden hacia la corteza cerebral a través de 2 vías principales: la vía del cordón posterior y lemnisco medial y el cordón anterolateral o el tracto epidotalámico. Los impulsos somáticos sensitivos que llegan a la médula espinal arriban al cerebelo por medio de los tractos espinocerebelosos. Gracias, espero esta información sea de mucho provecho para ustedes.